Buenos días, bienvenidos al Congreso de AMPAC 2020, a este último fin de semana. Muy de acompañar la mesa que hoy presentamos. La mesa es organizada por IFAC, el Instituto de la Familia, y se llama Diversidad en los grupos familiares y su relación con el desarrollo, la salud, la investigación y la enseñanza. Y tengo el gusto de presentarles a M. Espejel, Raimundo Macías, Flavio Cifuentes y Froilán Calderón. Ellos nos van a hablar de cómo en el instituto han hecho algunas, han hecho algunas investigaciones y su relación que tiene con el psicoanálisis, con familias, por supuesto, y nos vienen a presentar sus trabajos. Tenemos primero la presentación del doctor Raimundo Macías. Él es psicólogo, psiquiatra, terapeuta familiar y de pareja y psicoanalista. Tiene más de 60 años de experiencia profesional. Ha estudiado en la UNAM, en la Universidad McGill en Montreal, Canadá, de 1961 a 1963. Hizo su formación psicoanalítica en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis de 1964 a 1968. Ha sido profesor en la UNAM de 1957 a la fecha. Fue jefe de la división de posgrado en 1977 a 1981, profesor titular de la misma universidad, es presidente honorario, fundador y profesor y supervisor del Instituto de la Familia AC, IFAC, desde 1972 a la fecha. Es expresidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, APM, de 1979 a 1981, y es expresidente de la International Family Therapy Association, desde 1992 a 1995, y su trabajo trata del concepto y la diversidad de tipos de familia. Bienvenido, doctor Raimundo. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una presentación fundamentalmente de algunos conceptos básicos para entender cuál es el concepto genérico de familia. La que sigue, por favor. Y cuál sería la necesidad de entender que las diversidades de formas de familia cumplan con este concepto básico para que las podamos denominar realmente como un sistema familiar. Es preciso distinguir entre un concepto genérico de familia, que vamos a dar a continuación, como un grupo primario de pertenencia, con raíces biológicas. No es un fenómeno exclusivamente humano. Virtualmente todas las especies animales superiores al nacer es indispensable para la subsistencia de individuos recién nacidos dentro de ella y su desarrollo temprano. La familia humana, según antropólogos de la talla de Ralph Linton y Claude Lévi-Strauss, existe y existirá en tanto que el hombre se encuentre sobre la faz de la tierra. De las distintas formas, distinguir este concepto genérico, de las distintas formas, tipos o modelos de familia que pueden cambiar e incluso aparecer o desaparecer a través del tiempo en distintas culturas, épocas o latitudes. Así, podríamos hablar de familia extensa, semi-extensa, extendida. Es preciso entender la diferencia entre extendida y extensa. Extensa es aquella que tiene dos o más troncos generacionales de convivencia. La semi-extensa es cuando no hay dos troncos generacionales de convivencia, pero hay varios miembros añadidos a la familia nuclear conyugal. La nuclear conyugal, padre, madre e hijos, la uniparental de un solo padre, madre o padre,
separada o divorciada, la binuclear, cuando participan en la custodia compartida una familia separada o divorciada, la reconstruida, cuando después de una separación una de las parejas vuelve a ser familia con alguien más, y luego, de acuerdo a los modelos de autoridad patri o matriarcal, de descendencia patrio o matrilineal, y de nombre que se le asigna a los hijos patri o matrinominal, las familias homosexuales y otras variantes que se pueden ir dando a través del tiempo. Pero sea cual sea su estructura o modalidad, obedece a una necesidad organizativa sistémica de integración grupal para poder responder a y satisfacer las necesidades humanas de sus miembros, en particular las más básicas de los más desvalidos. En ese sentido, la familia es una unidad sistémica de desarrollo y satisfacción de necesidades funcional o disfuncional, generadora de salud y de bienestar o de malestar y problemática mental y emocional, pero asimismo es unidad de estudio e investigación y de intervención a nivel educativo, promocional, preventivo o de tratamiento. La que sigue, por favor. El concepto de familia básico implicaría esto: un grupo de conveniencia de adscripción natural y o pertenencia primaria, con o sin lazos de consanguinidad, que tienen las familias de adopción, en el que se comparte la escasez o la abundancia de recursos de subsistencia y servicios, generalmente bajo el mismo techo, y que constituye la unidad básica de producción y consumo de bienes, que incluye 2 o más generaciones, al menos en alguna etapa de su ciclo vital, y que permite la subsistencia de sus miembros, en especial de los más desvalidos, satisface o no sus necesidades más específicamente humanas y facilita o no el desarrollo de sus potencialidades. Este sería un concepto básico fundamental. La que sigue, por favor. Las necesidades humanas a las que hacemos referencia primero son las biológicas de subsistencia, tanto a nivel individual como de la especie. Básicamente serían las que se manejan a través de la realización de las conductas instintivas, del instinto de conservación y el instinto sexual, porque para la reproducción natural de los seres humanos se necesita la concurrencia del elemento masculino y femenino. Las necesidades más específicamente humanas, que lo hacemos como, a diferencia del doctor Fromm, que hacía un señalamiento de específicamente humanas, que creemos que no lo son, las compartimos con especies animales superiores, serían el conjunto de necesidades de relación, vinculación, el conjunto de necesidades de aceptación, pertenencia, el de necesidades de identidad, individualidad, el de un marco de referencia y sistema de creencias y valores, y uno más que es el conjunto de necesidades de significado y trascendencia. Probablemente esta última es la única que sí es específicamente humana, pues el ser humano, que sepamos, es el único que tiene conciencia de su finitud y la quiere trascender. La que sigue, por favor. De alguna forma, el desarrollo del ser humano se va dando a través de dos procesos aparentemente opuestos, pero en que en realidad son integrativos: el de socialización, ser parte de su grupo de pertenencia, y el de individuación, que dentro de su grupo de pertenencia va siendo cada vez más él mismo diferente de los demás, con una individuación. Cuyo valor supremo es la autonomía, es decir, la decisión por uno mismo, no la independencia, porque todos somos interdependientes. Y el valor supremo de la socialización es la solidaridad con mi grupo de pertenencia. La que sigue, por favor. Y de alguna forma somos un sistema intermedio entre el individuo microsistema, y que tiene a su vez dentro de él sistemas internos biológicos y psicológicos, el sistema nervioso central, el aparato intrapsíquicos, los sistemas intermedios, que son más de un sistema individual, pareja, familia, grupo pequeño de pertenencia, comunidad, y luego el macrosistema, la sociedad completa.
estos sistemas se influyen y retroinfluyen entre sí de nivel a nivel o inclusive con salto de nivel como vemos en las flechas. La que sigue, por favor. Las funciones psicosociales de la familia para cumplir con su propósito de satisfacción de necesidades señaladas en el siguiente cuadro que vamos a ver más en detalle, responden a las necesidades humanas que ya vimos hace un momentito. Es preciso señalar, además, que no son privativas de la familia como grupo de convivencia, cualquiera que fuese su modalidad. Esto era lo que quería yo subrayar, que cualquiera que fuese la modalidad o forma de la familia que decíamos podría cambiar, se tiene las mismas funciones psicosociales básicamente, sino que pueden ser complementadas por otras instancias sociales, como la familia extendida, los centros de desarrollo infantil, las escuelas y otros grupos de apoyo religioso, social, deportivo, etc. Idealmente, los medios de comunicación masiva podrían también contribuir a ello. Desafortunadamente, muchas veces no lo hacen, o al contrario, a veces llegan inclusive a interferir. Del mismo modo, aunque ciertas funciones son más connaturales para realizarse por la madre, dado su condición biopsicosocial, subrayo el biológico porque definitivamente hay una diferencia de estructura biológica entre mujer y hombre, y de ahí la función de nutricia, y se reconocen como de maternaje, en tanto que otro grupo, por patrones culturales, fundamentalmente se denominan de paternaje, sobre todo en algunas culturas. No son privativas de ninguno de ellos y pueden, e inclusive conviene que se complementen en forma recíproca, integrativa y colaborativa por ambos, o bien muchas veces por algún otro miembro del sistema familiar o por figuras sustitutas ante la ausencia de alguno de ellos, pero que se puedan realizar lo más satisfactoriamente estas funciones. Si estas funciones se cumplen, como decíamos, satisfactoriamente, se puede generar un clima predominante de bienestar y armonía familiar. De no ser así, nos podemos encontrar con una familia disfuncional en una situación de malestar, disarmonía y conflictiva relacional de mayor o menor grado, y es ahí cuando podría ser la familia unidad de intervención. La que sigue, por favor. Las funciones psicosociales ya resumidas de la familia son las siguientes: proveer satisfacción a las necesidades biológicas de subsistencia de sus miembros. Segundo, constituye la matriz emocional de las relaciones afectivas interpersonales que se empiezan a dar en el nuevo ser que se incorpora a la familia. Tercero, facilita el desarrollo de la identidad individual ligada a la identidad familiar. Primero tenemos identidad familiar de grupo aún antes de la identidad sexual o de género, y luego vamos a ir desarrollando nuestra identidad individual diferenciándonos en el proceso de individuación. 4. Provee los primeros modelos de identificación psicosexual, sobre todo por las figuras paterna y materna en la familia natural de dos sexos. Inicia el entrenamiento de los roles de organización sociales. Inicialmente educa estimulando o no el aprendizaje y la creatividad, y nos falta una más: transmite valores, ideología y cultura. Estas funciones están puestas aquí en un sentido evolutivo según se va desarrollando el ser humano en la familia, y finalmente la última de ellas es cuando transmite valores, ideología y cultura en base al sistema de referencia familiar, pero desarrollando en la individuación un propio sistema de valores por la convicción personal individual del miembro que desarrolla su propio sistema de creencias y de valores. La que sigue, por favor. Así podríamos hablar, como decíamos, de las funciones de maternaje
Un buen maternaje particularmente está ligado a la vinculación, a la nutrición, a la protección, a una aceptación condicional que ayuda a la confianza básica, a la autoestima y a la seguridad afectiva, y un buen paternaje que fundamentalmente respondería a la provisión de recursos, a una aceptación condicional que es estimulante, a una orientación, normatividad, orden, responsabilidad de trabajo, pero que como ya decíamos, son complementarios, son sintónicos, se integran, no son privativos de uno o de otro, con naturales de acuerdo a nuestra estructura biológica y psicológica y además a nuestras características socioculturales. Integrativos, nuevamente insistimos. Entonces vamos a ver que puede haber distintas posibilidades de influencia de acuerdo a la capacidad de los aspectos condicionales y de energía vital. Un maternaje y un paternaje adecuados estimulan el desarrollo hacia arriba, tendencia a un desarrollo productivo. Si son inadecuados, de alguna forma estimulan fundamentalmente, si hay mucha vitalidad, hacia un desarrollo a veces de choque, de conflicto, o si no hay suficiente vitalidad o energía vital, al contrario, tendencias regresivas al desarrollo, igualmente que la ausencia funcional de paternaje no estimulante, de inseguridad, o un maternaje inadecuado, sobreprotector, devaluatorio, que influye en sobre todo en una tendencia regresiva, o si hay mucha vitalidad en una tendencia de protesta, de problemática en el desarrollo. Serían algunas funciones, esto el cuadro había que verlo con más calma, pero de alguna forma vamos a terminar dentro de nuestro tiempo, por favor, la que sigue. ¿No? El proceso de desarrollo de los valores relacionales, el proceso de maduración y desarrollo del ser humano implica a su vez dos procesos que aunque aparentan ser contrapuestos son complementarios e integrativos, que ya habíamos dicho, el de socialización, que está más ligado a los primeros conjuntos de necesidades más específicamente, y el proceso de individuación ligado a los conjuntos posteriores. La socialización tiene, como habíamos dicho, el valor primordial, la solidaridad, y la individuación, la autonomía. Esto conlleva una serie de valores relacionales que consideramos necesarios para la educación y formación en relaciones interpersonales positivas en el seno de la familia, la sociedad y sus instituciones, de modo que puedan y ayuden a generar salud, armonía y bienestar. Entendemos por valor relacional un principio normativo de conducta que conlleva como fin o objetivo plantear una forma de relacionarse más sana con otro, que implicaría una disposición o actitud afectiva positiva y que se manifiesta en una conducta concreta. Estos valores relacionales se me ocurrió el establecer un acróstico leyendo las iniciales de cada uno de los valores relacionales de arriba para abajo, que yo le llamo RICAS, con doble C y con doble a expensa de que sea una falta de ortografía. Entonces, y con eso hice 3 columnas, 21 valores relacionales que serían muy importantes en nuestras relaciones interpersonales en nivel tanto familiar, intrafamiliar, como luego en nivel grupal. Reciprocidad, el básico primero, que yo para una buena relación pido respeto y responsabilidad, pero recíprocamente me comprometo a darlo. Igual iríamos diciendo en el resto de los valores, el interés de ambos en la relación, que haya un nivel de intimidad adecuado y de integridad en la relación, una buena comunicación que nos lleve a una buena comprensión y a la congruencia entre lo que decimos y hacemos, un compromiso que nos permita empatía. Aquí le puse el valor como compasión, porque si poníamos empatía se nos salía del acróstico, y esto va a dar confianza en esa relación, que también tiene que satisfacer la necesidad de adaptación, ser adaptativo y estar abiertos al otro, a las diferencias que hay entre uno y otro, y que haya aprecio, reconocimiento, amor, autonomía, respeto, y nos da seguridad, sinceridad y solidaridad, que es el último de los valores. Creo que esto es lo que acaba nuestra presentación y la hemos hecho dentro de los
minutos que teníamos. Perdón que haya yo leído con tanta acelere, pero era poder acabar la presentación completa. Muchísimas gracias, para que tengamos tiempo para después de preguntas, de respuestas y comentarios por parte de la mesa. Muy amable, gracias, Fortune. Muchas gracias, doctor Raimundo. Y bueno, ahora tenemos al doctor Froilán Enrique Calderón Castañeda. Él es médico general egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, es pediatra egresado del Hospital Infantil Federico Gómez, psiquiatra general egresado del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, es psiquiatra infantil y de la adolescencia, egresado del curso de la maestría de Facultad de Medicina de la UNAM, es terapeuta familiar por IFAC, él es ex jefe del Departamento de Psiquiatría y Medicina del Adolescente del Hospital Infantil Federico Gómez, ex director del Instituto Nacional de Salud Mental del DIF. Desde 2005 a la fecha es jefe del Servicio de Psicología, Psiquiatría y Terapia Familiar del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y en el Instituto Nacional de Rehabilitación ha realizado 4 investigaciones. Una de ellas es la que nos presenta en este congreso, y desde el 2018 a la fecha es presidente del Instituto de la Familia AC. Él nos va a hablar de el trabajo con el título La duración de la respuesta terapéutica positiva observada en pacientes discapacitados que recibieron terapia familiar sistémica en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Sí. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Este trabajo lo realizamos junto con la compañera psicóloga Claudia Santiesteban Castillo, que no pudo estar el día de hoy por problemas familiares. Entonces, vamos a ver la siguiente, por favor. Lo que es importante es esto. En el Instituto Nacional de Rehabilitación se entrevistaron 200 familias por compañeros del IFAC que van allá con nosotros. Y esto se hicieron desde 2001 a 2010. Esas 200 familias se estudiaron con el doctor Saúl Renan, que es investigador, y analizamos de acuerdo a la escala de McMaster cómo había sido la terapia familiar, y vimos que en realidad de las 200 familias, 116 reportaron cambios positivos en su dinámica después de la terapia. Entonces nos interesó a Claudia y a mí ver qué había pasado con esa terapia familiar. Y entonces lo planteamos con el doctor Saúl Hernández y nos dijo que de los 116 en forma aleatoria escogiéramos 50 familias. Desgraciadamente, de 2016 a 2018 nada más recolectamos 45 familias. La siguiente. El objetivo era valorar la perdurabilidad de la respuesta terapéutica observada en las familias que mostraron cambios positivos en las sesiones de terapia familiar en el INR. La siguiente. Los objetivos específicos eran identificar las características y la duración de los cambios de la dinámica familiar en la sesión de terapia familiar. Evaluar los cambios en la dinámica familiar que no perduraron en las familias que recibieron terapia, así como los factores que influyeron esta pérdida de la perdurabilidad. Y 3, conocer los factores de resistencia al cambio en las familias que recibieron terapia familiar. Ustedes saben que todas las familias tienen resistencia al cambio, tienen una estructura determinada, tienen una homeostasis aparente, pero cuando empezamos a terapia familiar, empezamos a hablar de cosas que no les conviene a muchas gentes o no pueden trabajar, y entonces eso genera que no se integren para los cambios importantes. La siguiente. Bueno, la hipótesis era en un porcentaje alto de las familias con pacientes discapacitados que reciben terapia familiar muestra cambios que resultaron perdurables a largo plazo, permitiendo que así una dinámica familiar más funcional. Siguiente. Diseño de estudio. Se realizó una investigación de tipo mixto cuantitativo utilizando la escala de McMaster de evaluación familiar y cualitativo para conocer los factores que influyeron en la personalidad de los cambios. El doctor León fue el asesor metodológico y eso se supeditó a una tabla que él tiene para valorar este estudio. La siguiente. Bueno, los criterios de inclusión, eliminación y exclusión fueron
Inclusión, las que en forma aleatoria se escogieron las familias y se vieron que acudieran después de 2001 o 2008 o 10, les hablamos en 2016, se eliminaron aquellas familias que no se presentaron a la fecha de consulta 3 veces. Se excluyeron aquellas familias que no aceptaban acudir o que ya no los encontraban. Siguiente. Al principio del estudio se propuso una muestra de 50 familias, que como digo, se redujo a 45. Entre los factores que no permitieron concretar el tamaño de la muestra fueron cambios de dirección o de residencia, no encontramos. Cambios de número telefónico también. Separación familiar cuando por divorcio, separación de los grupos y ya no querían venir. Muerte de algunos de los miembros. A mí me tocó en una ocasión que hablé, estaba fulanita tal, no, ya no. ¿Por qué? Pues ya se murió. Y puede venir a la terapia familiar, no, ya no queremos nada. Ni modo. Incapacidad para asistir a las entrevistas por problemas de horario, enfermedad o negación a participar en la investigación. Familias que aunque confirmaron su asistencia, no se presentaron en más de 3 sesiones. La siguiente. Discusión de resultados. Los factores familiares que asociaron al empeoramiento clínico de casos fueron el ciclo vital en que se encontraron. Fíjense, si fueron 2001 a 2010, en esta etapa eran familias que tenían niños pequeños. Y ahora ya en el 2016 eran hijos adolescentes con otros problemas diferentes. Formas de solución de problemas también eran diferentes. Cuando eran niños, decían, no podíamos controlar niños. Ahora que es adolescente ya es muy rebelde y ya no se puede controlar. Y el control de comportamiento, que es importante. La siguiente. El ciclo vital. Aquellas familias con hijos más pequeños, más aquellas con niños adultos jóvenes viviendo en casa, tienen un riesgo 12.6 veces mayor de empeorar después de 7 años de seguimiento. Eso lo sacó el doctor León Hernández, que es investigador del instituto. Ello comparado con cualquier otro ciclo vital o combinaciones. La siguiente. Solución de problemas. En el total de las familias que empeoraron utilizaron la combinación de soluciones instrumentales funcionales, instrumentales disfuncionales, afectivas funcionales y afectivas disfuncionales. Esto en contraste al 31.7% que usando estas mismas combinaciones se mantuvieron estables y mejoraron. En cambio, en el 68.3% de los que permanecieron estables o mejoraron, utilizaron únicamente las instrumentales funcionales afectivas o disfuncionales, o bien combinación de ambas. Tercera, la siguiente. Resultados. La mitad de los casos que empeoraron ejercían un control caótico de la conducta. Ustedes saben, nosotros en terapia familiar valoramos cómo se controla la conducta. Dejan que el niño haga lo que quiera, son muy estrictos, son muy rígidos, son tipo militar, o bien no hacen nada, ¿no? Entonces, vimos que a veces hay control rígido y a veces no hay nada. Ese es control caótico. Entonces, en la mitad de los casos de esas 46 familias tenían un control caótico. Solo 9.8% de los que permanecieron estables o mejoraron usaron esta forma de control de comportamiento. Esto supone que un riesgo del 9.2% de control caótico hace que se empeore la conducta de los miembros de la familia. La siguiente. Datos clínicos. En los casos que mostraron mejoría, el control de la conducta era ejercido por un agente joven, 17 a 25 años. Quiere decir que los abuelitos o papás ya mayores ya tenían estructuras rígidas difíciles de cambiar. Lo anterior contrasta con los que no mejoraron y con los cuales el control de conducta lo ejercían individuos mayores de 47 a 50 años. O sea, los abuelitos a veces son consentidores, pero a veces son muy permisivos. Por lo tanto, podemos pensar que a mayor edad hay patrones de control más arraigados, resultando más difíciles de hacer cambios. Asimismo, a menor edad existe mayor apertura para lograr cambios. La siguiente. Factores importantes que resaltaron en el estudio. La violencia familiar o adicciones. En otro trabajo que presentó el doctor León de esta misma investigación fue que observó que la presencia de violencia familiar o problemas de adicciones incrementó el riesgo de no mostrar mejoría, 2.7 veces más que en grupos en que estos factores no estaban presentes. O sea, en la presencia de violencia en la familia o de problemas de adicciones, esto genera un factor desestabilizador del núcleo familiar. La siguiente. Factores importantes que resaltaron en el estudio. Control caótico de la conducta.
Un 2.5% de las familias con problemas de adicción y o violencia familiar que no mostraron respuesta a la terapia mantenían un control de conducta caótico. Por lo tanto, el control caótico de la conducta en individuos con presencia de violencia familiar y o adicciones incrementa hasta 8 veces más el riesgo de tener fracaso en la terapia. La siguiente. Factores asociados con significancia clínica. Otros factores clínicamente importantes que resaltaron en el estudio fueron que en los casos de que el familiar 1 era del sexo femenino y o tenía estudios de licenciatura, se disminuyeron las posibilidades de fracasar en la terapia. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor en la mayor capacidad del sujeto, del papá, la mamá, el abuelito que educa, de tener un nivel académico mejor, puede favorecer que haya cambios en la familia positivos. La siguiente. Ahí se acabó. Bueno, este estudio lo hicimos en 2 años. Claudia Santiesteban, que es también terapeuta familiar, y yo. Y obviamente lo presentamos en el Instituto de Familia. Conclusiones. Los cambios positivos en la mayoría de las familias que tuvieron sesiones de terapia familiar sistémica perduraron en el tiempo. Estos resultados permiten considerar a la terapia familiar sistémica como una alternativa recomendable para familias que tienen problemas en su dinámica de funcionamiento, ya que al participar en la terapia pueden manifestar su capacidad de recuperación frente a la adversidad y mostrar cambios positivos que permanecen en el tiempo, aunque el ciclo vital de la familia haya cambiado. La siguiente. Gracias. Miren, nada más les quiero decir algo rápido. Aquí ya pusimos. De las 45 familias, 34 familias, o sea, el 75.6% mostraron mejoría al haber recibido terapia familiar. En 7 familias, o sea, 15.6% estuvieron estables. Y solamente empeoraron en 4 familias, que fueron 8.9%. Eso quiere decir, esta investigación demuestra que la terapia familiar es interesante, es importante en los pacientes discapacitados del Instituto Nacional de Rehabilitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Freud. Ahora tendremos el trabajo de la doctora Emma. Es Emma Espejel Aco. Ella es psicóloga, maestra en psicología clínica por la UNAM, maestra en terapia familiar por IFAC, doctora en terapia psicoanalítica por la UIC. Tiene diplomados como terapeuta médico familiar, en terapia narrativa, en terapia de grupo e instituciones. Ha sido presidenta del IFAC y actualmente forma parte del Consejo Consultivo. Es docente, supervisora e investigadora del IFAC. Es autora de la Escala de Funcionamiento Familiar y tiene diversos artículos publicados, así como manuales y libros. En este congreso presentó la segunda parte de su Escala de Funcionamiento Familiar. Presentará hoy en la tarde la Escala de Funcionamiento Familiar. Es docente en la Maestría de Terapia Familiar en la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia. Ha sido presidenta de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar y del Consejo Mexicano de Terapia Familiar. Formó parte del Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia AC. Su trabajo trata del Seminario de Autoimagen en la Maestría de Terapia Familiar de IFAC, del Centro de Estudios de Investigación sobre la Familia, IFAC. Nos va a platicar acerca de lo que observaron durante este seminario. Muchas gracias, Emma. Adelante. Tu micrófono está apagado. Ya, me oyen. Agradeciendo en primer lugar la invitación de AMPAC, del comité organizador, por invitarnos a través de nuestro colega, el doctor Flavio Cifuentes, porque realmente sí ha sido, yo que he estado en varias de las ponencias, me ha impresionado mucho tanto la organización como el contenido. Felicidades. Entonces, inicio mi presentación
del seminario de autoimagen en la maestría de terapia familiar, con un epígrafe. Pasas, por favor, la primera. Dice, las videograbaciones no solo son una ayuda para la memoria del terapeuta, impulsan a la autoconfrontación, tanto que se vuelve más difícil involucrarse en la negación. Los actores pueden convertirse en observadores y ver realmente lo que están haciendo con las familias. La siguiente, por favor. Bueno, este seminario de autoimagen lo proporcionamos en el comité de enseñanza, en la jefatura de enseñanza, en el tercer semestre de la maestría en este centro de estudios e investigación reconocido por la SEP. Y somos 2 maestros y supervisores, el doctor Flavio y yo, y varía la asistencia. A veces son 4 integrantes, a veces son 12, dependiendo de el número de inscritos, ¿no? Ven familias, las familias que graban y llevan, las han visto en diferentes sedes, como el Instituto de Rehabilitación, el Instituto de Pediatría y el Hospital Infantil de México, y varias sedes que tenemos en nuestra clínica del IFAC, ¿no? Entonces, vamos a presentar en la lámina 2 la siguiente. ¿En qué consiste este seminario? Bueno, selección y proyección de un fragmento de la grabación. Recibe retroalimentación de sus pares y maestros, y el futuro del terapeuta se puede ver interactuando con la familia. Observamos la posición física, las expresiones gestuales, su lenguaje, su conducta, los movimientos que hace con las manos, los pies, la cabeza, en ocasiones la espalda y el tronco, nos indican niveles de ansiedad, velocidad y ritmo en la relación, rigidez o flexibilidad. Los tics, podemos observar en estas grabaciones que ellos mismos seleccionan, los alumnos seleccionan por minutos lo que quieren observarse y ser observados, con la retroalimentación de los maestros y de sus propios compañeros, ¿no? Se observan los tics, los gestos, las microexpresiones faciales y otros movimientos, como tapar la boca con la mano, lo que se asocia a veces con frecuencia a no querer tocar el tema o que le cuesta trabajo abrirlo. Las muletillas verbales que usa son muy frecuentes, el ok, por ejemplo. Se observa no solo con frecuencia o repetición de las mismas, y la congruencia con el discurso de la familia. Los elementos de apoyo que utiliza para obtener seguridad, como cuadernos, plumas o tomar notas del discurso de la familia. En general, otros elementos de comunicación no verbal, como los micro y macrokinéticos, que pueden indicar ansiedad o bien comodidad o incomodidad. Además, la manera de formular las preguntas. Si se hace una pregunta y espera la respuesta, o hace varias preguntas a la vez, en uno u otro caso, el terapeuta sugiere o da la respuesta. Todo esto ellos se observan y nosotros se los hacemos notar en caso de que no sea así. Se registra también si el terapeuta percibe el nivel de tensión, ansiedad o caos de la familia como tal, o lo refiere solo a la tensión que le provoca la grabación y los observadores, los que están presentes en esta sesión y o los que estuvieron en la grabación. Bien, después de la autoobservación, la siguiente, por favor. Voy a darles un ejemplo del reporte de alguna alumna que presentó este caso, cambió los nombres, y entonces ustedes van a ver. Lo que pedimos son 5 mapas de la familia antes de que lo presente. Aquí está, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? Los antecedentes, primero los antecedentes contextuales, después el familiograma con esta red, que quiere decir que estas personas viven en ese domicilio, ¿no? La siguiente es la relación, la geografía de la familia en relación al terapeuta.
Aquí faltaron las líneas de vinculación también, que hasta ese momento solo son de empatía o no, con quién se siente mejor el terapeuta. La siguiente, el familiograma dinámico, el esquema de evaluación familiar dinámico estructural de la autoría del doctor Raimundo Macías, y que permite una forma gráfica de evaluar a la familia, cómo está cuando llega, ¿no? Y es muy útil porque al final se puede ver cómo se movieron estos lugares, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, la madre está muy arriba del padre, ¿no? Los hijos en su cuadrante, que son varones, el paciente identificado, y aquí hay un individuo periférico fuera. La siguiente. La distribución para dormir nos interesa mucho porque esto nos ha permitido ver en muchos casos el colecho, ¿no? Entonces, el alumno nos describe cómo están viviendo. En este caso, habitan en 2 casas. La casa de la abuela materna, que están viviendo sábado y domingo en Iztapalapa. Tienen su recámara la pareja, cada hijo tiene su recámara. Comparten la cocina, el cuarto de video, juegos de la abuela y la sala. Y es una casa rentada. Y de lunes a viernes están en el Rosario, en otra zona, ¿no? Bien. Solo hay 2 recámaras ahí, llevan 2 años, una recámara para la pareja, una recámara para ambos hijos, cada uno tiene su cama individual, y en la sala duerme el tío Francisco, que era el que apareció antes. La siguiente, por favor. Hacen una breve descripción también cuando les solicitamos la devolución después de la primera grabación. En la primera grabación observan su situación, cómo se ven ellos, cómo los ve el grupo, cómo los vemos. Y seleccionan los puntos que quieren mejorar o superar o conservar, ¿no? Entonces aquí ya está refiriendo lo que es, qué tipo de familia es, con recursos intelectuales básicos para visualizar los problemas. Tienen limitaciones para asistir por horarios de trabajo, y se presenta esta familia por referir problemas de comunicación con el hijo adolescente. Hablan entre ellos lo que ha provocado gritos, insultos y una probable triangulación del adolescente. Los padres dicen no tener problemas de pareja, sin embargo, en su discurso se identifican algunos. La siguiente, por favor. Describen el sistema terapéutico, ¿no? El sistema terapéutico describe que es un matrimonio que se presentó sin los hijos, sin el paciente identificado. Primero fue la primera entrevista, muy preocupados por no saber cómo dirigir a su hijo, ya que constantemente es desafiante y retador, etcétera, etcétera. Me voy a saltar un poco eso para continuar con las reflexiones. Y es una familia que tiene voluntad para asistir a las sesiones, pero no cuentan con el tiempo. Son las 2 ambivalencias que la mayoría de las familias presentan, que dicen querer asistir, pero luego dicen que no tienen tiempo, que les es difícil, en fin. Y dice el terapeuta, puedo detectar que en las familias con estructura rígida hay que ser muy cuidadoso, ya que el sistema absorbe si no se hace una intervención para mover el mecanismo de victimización, culpa, acusación, opresión en roles que desempeña esa función. Y dice cómo se sintió al trabajar y grabar esta familia. Me sentí un poco fuera de lugar porque no se encontraba el paciente identificado. Y hablar del ausente es centralizar el síntoma. Entonces no hablaba y se dedicó a evaluar la relación entre los padres. Bien, el seminario de autoimagen de la maestría en terapia familiar continuó, lo presentó Yolanda Plaza, una alumna de aquellos años, pues fue en el 2020, principios del 2020. Continúo con lo que hacemos. La siguiente, tal vez. Exacto. Bueno, esto ya lo mencioné. La siguiente, por favor. Eso es ahí. La anterior. Bueno, dice. Después de la
autoobservación, reciben las observaciones y comentarios de cada uno de sus compañeros de grupo, quienes generalmente devuelven aspectos positivos. Es muy interesante, casi siempre los ven como muy bien que lo hicieron y en ocasiones reconocimientos y felicitaciones por el buen desempeño del terapeuta. Finalmente, los maestros del seminario hacen señalamientos y recomendaciones preguntando qué fue lo que le gustó de su intervención, ¿sí? Y si hay algo que le gustaría cambiar. Si afirma que sí, se le pide que en la próxima presentación con la misma familia o con otra, muestre si logró el objetivo propuesto por él mismo y por los supervisores. Estos también le recomiendan que tome en cuenta los aciertos y reconocimientos que se le hicieron de la manera como llevó a cabo la entrevista, que siempre será perfectible y que le va permitiendo tomar conciencia de su propio estilo de trabajo. Aquí está descrito la autoobservación de él, las observaciones de los compañeros, los señalamientos de los maestros, propuestas de cambio, aciertos y reconocimientos, y que tome conciencia de su propio estilo de trabajar. Bien. Esta videograbación la presenta el alumno cuando le toca, según el rol establecido con anterioridad. En ella reporta los cambios, es la segunda grabación, los cambios que se propuso hacer observados en la primera grabación. En ocasiones reporta cambios corporales, otras veces faciales, a veces de conducta y en ocasiones de comunicación y lenguaje. Informa cuáles consiguió cambiar y cuáles no, sea porque le fue difícil o porque decidió conservarlos utilizándolos en momentos pertinentes. Bien, les comentaré las experiencias observadas en este seminario por los maestros supervisores. En este caso es con el doctor Flavio Cifuentes y yo, que desde hace muchos años lo implementamos en el Instituto de la Familia, ¿no? En primer lugar, hemos observado en la mayoría de los grupos las resistencias y ansiedades puestas en los aparatos tecnológicos y en el proceso de autograbación en un mayor grado, cantidad y frecuencia, más que en las grabaciones que se les piden a través de PowerPoint o videos que no los involucran o comprometen como actores. Lo podemos apreciar en las clases teóricas, donde manejan con gran facilidad los procesos tecnológicos sin que les cause ansiedad y los diferentes niveles de tensión que este seminario produce. Es como muy notable cuando están presentando en una clase en PowerPoint, lo hacen muy fluidamente. Aquí tienen muchos tropiezos para grabarse, ¿no? Bien. Luego, sin embargo, nunca hemos visto un caso donde el participante se bloquee o paralice por esta causa. En general, considera el doctor Cifuentes que los niveles de tensión y ansiedad que genera este seminario son de una intensidad mediana que no paraliza el desarrollo de las habilidades de intervención, aunque sí bloquea algunos aspectos provenientes del clima y dinámica familiar que a veces pone en juego la seguridad personal, como es el caso de una alumna que sugirió ver a un paciente con ideación suicida personalmente y en el domicilio de la misma. Se han registrado también experiencias grupales donde los aspirantes a terapeutas familiares logran un impactante insight proveniente no solo de su autoobservación, sino de la retroalimentación de los grupos en su sede clínica, que le han proporcionado sus compañeros y maestros supervisores, quienes, lejos de interpretar, solo señalaron y recomendaron que lleven este tema a su terapia personal. Las ansiedades y tensiones que este seminario produce se empiezan a manifestar desde un principio al no encontrar familias para grabar, sea esto imputable a la institución, a la sede o donde están asignados o a motivos personales. Con mucha frecuencia el terapeuta niega que la tensión producida en su persona provenga del sistema familiar y casi siempre lo atribuye a los observadores, tanto de la sede en la que grabaron como en la que están presentando.
aun cuando para los maestros sea evidente el ambiente generador de ansiedad cuando las familias presentan violencia, incesto, depresión y otras. En algunos contados casos, hemos tenido la oportunidad de ver cómo la conflictiva familiar, atravesando al terapeuta, llega al grupo de maestros de otra sede y produce isomorfismos o resonancias en los mismos que se permean en los comentarios y recomendaciones a los terapeutas. En las devoluciones finales que hacen los alumnos, comentan, estoy por terminar, comentan haber obtenido un buen nivel de aprendizaje y que les ha sido positivo. Quiero hablar un poquito en 2 minutos, Fortuné, tengo tiempo, de qué pasó ante el confinamiento, ¿no? ¿Qué pasó ante el confinamiento? ¿Cuál fue la reacción de la institución ante el confinamiento dictado por las autoridades sanitarias a partir del 20 de marzo? Como la mayoría de las instituciones educativas, respondimos al llamado y se suspendió el seminario. No obstante, días después, al reflexionar y darnos cuenta de que era posible continuar el curso del seminario por medios electrónicos, se inició el ingreso a la era digital y continuó el seminario. Ahora pudiéndonos observar en pantalla unos a otros, familia, terapeutas, colegas y supervisores. El seminario se amplió. Ahora todos experimentamos la autoimagen, pudiendo así reflexionar desde diferentes aristas y con diferentes visiones la equifinalidad característica de la teoría de los sistemas que se ponía en juego y complejizaba aún más el contenido del seminario, diría yo, enriqueciéndolo con imágenes para todos los participantes, salvo para la familia, que solo podía ver el terapeuta. ¿Y qué habita detrás de todas estas imágenes? Por un lado, la uniformidad. Ahora el equipo era sujeto y objeto de observación. Y por otro, se apreciaban las diferencias tales como la facilidad del grupo como generación millennial para manejar los medios y el reto para los supervisores de haber entrado a este lenguaje digital con gran esfuerzo e interés y al mismo tiempo enorme curiosidad y satisfacción de verse involucrados de una nueva forma de realizar la enseñanza-aprendizaje de aspectos tan personales e íntimos como los que el terapeuta en entrenamiento necesita observar para reafirmarlos o transformarlos en su quehacer terapéutico. Yo creo que todos nos transformamos al entrar a esa época digital y gracias al confinamiento, entre comillas. Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, Emma. Y es muy interesante. Les presento ahora a el doctor Flavio Cifuentes Martínez. Él es médico cirujano psiquiatra, terapeuta de familia y pareja por IFAC, analista de grupos por AMPAC, profesor y supervisor de la maestría de terapia familiar y de pareja en IFAC, profesor y supervisor de la maestría de terapia familiar de la Facultad de Psicología de la UNAM, terapeuta de grupos en la clínica sur de AMPAC y se dedica a la práctica clínica privada. Su trabajo trata también del seminario de autoimagen, pero ahora visto desde una perspectiva bioniana y analizando los grupos de terapeutas supervisandos como grupos operativos. Adelante, doctor Flavio. Gracias, Fortuny. Muy buenos días. Quiero platicarles y exponerles estas ideas sobre esta mirada, en especial sobre la mirada del grupo y del grupo que está en los seminarios de autoimagen en la maestría de terapia familiar de IFAC. ¿Pueden, por favor, pasar la siguiente? La enseñanza de la terapia familiar en este seminario de autoimagen. Este seminario se imparte, como lo viene platicando ya la doctora Emma, en el 3er semestre de la maestría de terapia familiar, la cual cuenta 4 semestres, comprende seminarios de teoría, técnica y de vivenciales. Estos tienen como objetivo que los experimenten por sí mismos los diferentes roles que tiene el proceso terapéutico, tanto los de la familia, que son de padre, madre, hermano, abuelos, tíos y el rol de terapeuta.
Este seminario de autoimagen es uno de los seminarios vivenciales que tiene como objetivo particular que los profesores y los alumnos analicen las videograbaciones de las sesiones y que puedan ir reconociendo sus formas particulares de comunicarse en los aspectos verbales, no verbales, y tener y observar las posturas corporales y la congruencia entre lo verbal y lo no verbal, y la relación que pudieran tener estas experiencias con sus propias vivencias personales. La siguiente. Este seminario de autoimagen quiero exponerlo desde una perspectiva especialmente como un grupo operativo de enseñanza y recordar que los grupos de aprendizaje tienen como objetivo la enseñanza y están organizados alrededor de la tarea. Esta tarea es un organizador de los procesos de pensamiento y de comunicación y acción que se dan en y entre los miembros del grupo. Y recordar que Bion los denominó a estos grupos grupo de trabajo. Cada miembro participa de acuerdo a sus capacidades individuales de una manera espontánea. Esta actividad va aparejada a la tarea y sus métodos son en general racionales y científicos. La siguiente. El funcionamiento del grupo operativo de enseñanza. La actividad del grupo puede ser obstruida, en ocasiones bloqueada por algunas otras actividades mentales de los integrantes del grupo que tienen un común atributo, el de ser poderosas tendencias emocionales. A estas Bion las denominó grupo de supuesto básico y recuerdo que nombró tres, la de ataque y fuga, la de dependencia y la de apareamiento, y que son las responsables por el funcionamiento frecuentemente errático e imprevisible que suelen tener los grupos. A veces el trabajo en equipo es notablemente más abundante que el individual, mientras que en otros momentos pareciera que los miembros del grupo se dementizan por el solo hecho de estar en el mismo grupo. La siguiente. Características del grupo operativo de enseñanza. Podemos reconocer niveles, hay dos niveles de actividad mental en estos grupos. Uno de ellos es racional, lógico y conectado con la tarea y por lo tanto con la realidad, mientras que el otro es mágico, intensamente cargado de emoción y solamente se conecta con una realidad interna y de las fantasías inconscientes que se encuentran activas en el grupo en algunos momentos. Es necesario en estos grupos que el proceso primario, el que fue descrito por Freud, actúe a favor y no en contra del proceso secundario para asegurar el cumplimiento de la tarea grupal. La otra, por favor. Conceptos de la tarea interna y tarea externa de los grupos operativos de aprendizaje. Es importante diferenciar entre estos dos aspectos de la tarea. La tarea externa es el trabajo productivo consciente del grupo. En el seminario de autoimagen, la tarea externa es la reflexión y el aprendizaje. Y la tarea interna consiste en las operaciones generalmente inconscientes que realizan los miembros del grupo en forma conjunta para constituir, mantener y desarrollar el grupo. La siguiente. Ambas tareas son complementarias, ya que ninguna puede realizarse sin la otra. No es posible realizar solo la tarea externa sin algún grado de la tarea interna, aunque ésta sea inconsciente. Si predominara, el grupo se desorganiza rápidamente, reduciendo su nivel de productividad. Recordando a Pichon-Rivière, él opina que para optimizar la resolución de los problemas que enfrentan los grupos, es necesario estudiar las especificaciones de cómo estos grupos lo resuelven, así como investigar en que algunos grupos abordan la resolución de los problemas de una manera particular. Por lo tanto, la función principal del coordinador es establecer un encuadre adecuado para la operación del grupo que ayude a realizar su tarea interna reflexiva,
a fin de estar en condiciones de desarrollar su tarea reflexiva externa. La siguiente, por favor. Funciones del coordinador del grupo operativo de aprendizaje. Los grupos operativos tienen una técnica y un marco de referencia teórico que organiza la percepción, el pensamiento, la conducta del coordinador del grupo para cumplir la tarea grupal. El coordinador promueve las intervenciones y las experiencias entre los miembros del grupo para que se dé una espiral perpetua de desarrollo por las intervenciones espontáneas de sus participantes. La siguiente. Otras funciones del coordinador del grupo operativo son evitar los círculos viciosos. En los seminarios frecuentemente repiten comentarios tales como: es muy linda tu intervención, me gustó mucho, eres muy sensible, que van con la negación. Promover las espirales positivas, las que se refieren a momentos empáticos entre los alumnos. Pueden decir: así como hablas, se mostró tu angustia, estabas desconcertada, así me ha sucedido a mí, así me ha pasado, tenía el mismo temor y actuaría de igual manera. Ahora podemos ver y puedo percatarme que me isomorfizo en este tipo de familias. Otra función del coordinador es la de facilitar la reflexión y su expresión, así como minimizar los factores que la impiden, y alentar la reflexión de los miembros sobre los objetivos de los seminarios de estos grupos operativos. Todo esto está tomado de un libro sobre grupos operativos de Tuber Oaklander. La siguiente, por favor. Ahora lo que puedo intentar es estos conceptos llevarlos al seminario de autoimagen del que estamos hablando. Hay una imagen que me viene y es esta. El que va a hacer la maestría de terapia familiar en IFAC pareciera como que atraviesa un cañón que está bordeado por intensas situaciones de amenaza y de peligro que pueden estar sintiéndose por estos aspirantes a terapeutas de familia como amenazas, agresiones, descalificaciones, rechazos, y también exigidos por una imagen autoidealizada y magnificada del terapeuta de familia. El seminario de autoimagen está integrado por alumnos de la maestría de terapia familiar que imparten el registro, que imparte IFAC y que tienen el registro ante la SEP, lo que condiciona seguir las leyes y los reglamentos establecidos para tener su registro. Los coordinadores, como ya dijo Emma, son 2 profesores, hombre y mujer, y que tenemos una experiencia de mucho tiempo en el seminario de la maestría. El seminario se desarrolla en el contexto institucional, que tiene sus reglas en el funcionamiento administrativo y en los procesos de enseñanza. El objetivo de los grupos operativos coincide con el seminario de autoimagen. Se focaliza sobre el desempeño del rol de los terapeutas observado en las videograbaciones y la coherencia entre lo verbal y no verbal. Esto constituye la tarea externa del seminario. La siguiente. Aplicación de los conceptos de tarea externa y tarea interna. La tarea externa la constituyen los objetivos del seminario. La tarea interna son los fenómenos descritos por Bion como los supuestos básicos. Se les observa, se identifica y se siguen las siguientes estrategias. Contener y detener. Contener y detener estas expresiones a través de indicaciones concretas sobre cómo expresar las observaciones y reflexiones de los participantes. Se les pide, por ejemplo, hagan sus comentarios y reflexiones y preferentemente en primera persona, refiriéndose a sí mismos. Cuando se refieran a las observaciones hechas a los compañeros, díganlas más o menos de esta manera. Yo veo que, yo creo que. Se ha observado que generalmente se reprimen o disminuyen las proyecciones expresadas como críticas en tono agresivo. La siguiente. La función de los coordinadores en este grupo. En la mayoría de los grupos se ha logrado que con esta estrategia contener y detener las expresiones críticas con tono agresivo.
Las reflexiones fluyen y han predominado las expresiones empáticas que se comparten en el grupo, dando una riqueza de intercambio de experiencias. En algunos grupos han predominado las actitudes agresivas, descalificadoras hacia los compañeros o compañeras. En ellos se ha podido identificar los supuestos básicos de ataque y fuga y dependencia, con sus mecanismos psicológicos característicos. Se discutió con los profesores y se deciden estrategias que van desde proponer sesiones especiales para el manejo de tales situaciones o intensificar las terapias personales de los alumnos que están cursando y tienen la formación en la maestría de terapia familiar. Todo esto, por estar en este contexto institucional, nos limitamos a hacer recomendaciones. La siguiente. Y finalmente, lo que quiero comentar es que también esta imagen de cómo los aspirantes a la maestría en IFAC llegan a un edificio que está sólidamente construido con una fortaleza que ha dado casi 5 décadas de la maestría en IFAC y que ha entrenado a más de 60 generaciones y que permite tener toda esta experiencia y centrarla en que se informa de las técnicas de terapia familiar, de las teorías de familia, pero sobre todo se forma a los aspirantes a terapia familiar y se les forma especialmente en estos seminarios vivenciales, como es el seminario de autoimagen. Es un grupo que permite un intercambio entre los alumnos, los profesores, y que da una riqueza tal que puede ser la satisfacción más significativa que tienen algunos de los alumnos y de los profesores de nosotros. De seguro, esta actividad profesional nos significa una gratificación muy grande por toda la experiencia de compartir nuestra experiencia, pero también ver y compartir la que recibimos de nuestros alumnos. Y sí, como lo mencionó la doctora Espejel, este momento de la pandemia resultó especialmente importante porque el que nosotros usáramos las grabaciones de las sesiones nos acercó ya a un paso para poder empezar a usar las técnicas de la informática en la comunicación y que esto y el uso de la cámara de Gesell también a la terapia de familia le ha permitido estar más cerca de este momento que vivimos, porque ahora nosotros ya podemos usar todos estos que estamos utilizando ahora en este congreso. Y este congreso nos ha permitido ver cómo todas estas técnicas modernas nos permiten comunicarnos y compartir nuestras experiencias. Esto es lo que hicimos ahora en este seminario, en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Flavio. Y muchas gracias a los 4. Vimos en esta mesa cómo primero pensar en familias y qué es una familia y qué se espera de la familia y el funcionamiento. Vimos también cómo la terapia familiar ayuda y de qué manera ayuda y en qué condiciones sí es efectiva o no, en la investigación del doctor Freud. Vimos cómo también se incluye el proceso de enseñanza-aprendizaje a los nuevos terapeutas y cómo se incluyen también sus propias ansiedades y el proceso que van pasando ellos y cómo de eso se puede también aprender. Y entonces lo que hemos visto en esta mesa es cómo se va complejizando todo. Yo les quisiera preguntar a los 4, cómo en su trayectoria, porque ustedes aparte de ser clínicos, docentes, supervisores y tener una larga trayectoria con varias generaciones, tanto de terapeutas como de pacientes, ¿cómo han podido detectar de qué manera esta parte, lo último que decía el doctor Flavio, todas las partes de las ansiedades que los alumnos van presentando se van incluyendo en su proceso de aprendizaje
para poder afinar esta parte clínica en esos mismos terapeutas. No sé si me expliqué bien en la pregunta, pero y quien guste. Doctor Raimundo, está el micrófono apagado. Sí. Ahora sí. De alguna forma, este proceso de aprendizaje va más allá de lo que podríamos llamar aprendizaje, que fundamentalmente se refiere a elementos cognitivos de conocimiento y a veces inclusive de habilidades, sino que aquí incluye una parte que es a la que nos referimos como una integración de la parte personal interna del terapeuta a través de sus propias vivencias y de la formación de una personalidad, podríamos llamarla terapéutica. Afortunadamente, esta parte vivencial es algo que hemos desarrollado a través de los años por la influencia afortunada que tuvimos de Virginia Satir. Desde la primera generación que pudimos formar, inclusive antes de la fundación de IFAC, cuando se dio este curso por primera vez en el posgrado de psicología de la Universidad Iberoamericana, tuvimos la fortuna de una visita de Virginia Satir, que fue la que empezó a hacer familias simuladas como una parte experiencial y formativa de los alumnos de esa generación, y a partir de ella quedó como una parte integral del programa de formación en terapia familiar el tener seminarios vivenciales de distinto tipo, como había descrito Flavio, que se dan a través de los 4 semestres del curso de formación. Es decir, un primer seminario vivencial en que los alumnos juegan diferentes papeles de una familia simulada y son entrevistados por uno de los maestros supervisores para que ellos vivan, tengan como una experiencia viva lo que sería una sesión familiar, porque no les podemos exigir, como sucede en otros grupos de formación, la terapia familiar propia. No le podemos imponer a terceros, que sería la familia, como exigencia que entre en la terapia cuando el que quiere formarse ahí es uno de los miembros de la familia y a lo mejor la familia no quiere. No lo podemos poner como una exigencia. Es voluntario, si alguno de ellos quiere entrar en terapia familiar, perfectamente, pero no como exigencia. Y en muchos otros casos, inclusive porque son alumnos que sus familias residen fuera de la Ciudad de México donde estamos trabajando. Sea inclusive, hemos tenido muchos alumnos de provincia e incluso del extranjero. No lo podemos exigir como una. Sí exigimos la terapia individual, de un corte psicodinámico, psicoanalítico, para que tengan insight. Entonces, ok. El segundo seminario es la familia de origen del terapeuta. Familias simuladas en que se representa la familia de origen de cada uno de los candidatos en formación. El tercer semestre es este seminario de familias simuladas que lo empezamos a hacer cuando de alguna forma tuvimos la oportunidad de una incorporación hace muchos años, en 1973, de Mariano Barragán, al que le encargamos que se trajera un equipo de videograbación para empezar a hacer familias simuladas. Él se había formado en terapia familiar con Salvador Minuchin. Y en algún momento desarrollamos un cuarto, eran 2 semestres de familias de autoimagen
y finalmente desarrollamos el cuarto modelo del cuarto semestre, que es las familias simuladas, que le llamamos de supervisión autorreflexiva. No es una familia videograbada, sino es una familia simulada a la que se va haciendo cortes, se suspende de un momento la sesión para preguntarle al terapeuta qué está sintiendo en ese momento, tratando de que el proceso primario lo podamos reconocer en ese mismo momento que acaba de suspender. Suspendemos y decimos corte. Esto no lo podemos hacer con una familia en vivo. Las familias en el seminario de autoimagen fueron vistas el día anterior o 2 días antes o la semana anterior. Y cuando se presentan en el seminario, generalmente ya pasó tiempo suficiente para que se elabore un proceso secundario de defensa, de represión, y no tenemos la oportunidad de en el mismo momento poder hacer la autorreflexión con el qué estás sintiendo ahorita que hiciste esta intervención. Eso complementa diferentes aproximaciones a los seminarios vivenciales como una parte formativa de los terapeutas, además de la experiencia clínica en distintas sedes clínicas que tienen que rotar para ver diferentes tipos de familias, y además de los seminarios de teoría y de técnica para que vayan integrando todo lo cognitivo, lo conductual y lo vivencial. Todos los elementos psicológicos de conocimiento, de habilidades, conducta clínica y vivencias, insight, conocimiento de sí mismo y de sus reacciones ante las familias. Integral. Gracias. Información. Muy bien. Gracias. Quería adelante. comentar algo. Mira, tu pregunta me llevó a cabo a recordar 2 cosas. Las experiencias que yo tuve cuando estuve en infantil haciendo pediatría y que llegó Leopoldo Chagoya también de Canadá, que es uno de los pilares del IFAC, y entonces cómo nos enseñó en la terapia familiar. Eso es un punto importante. El otro, me recordó también los conceptos de Celestín Freinet, el fundador de la escuela activa, cómo el niño aprende a través de la modulación, no de la represión, y entonces el niño va aprendiendo. Igual pasa con los terapeutas familiares, tienen que aprender a través de ir conociendo. Y también me recordó todas las experiencias que hemos vivido ahí en el Instituto Nacional de Rehabilitación con pacientes discapacitados, sean niños, adolescentes, adultos o ancianos, y la respuesta del terapeuta ante esas circunstancias, porque ellos también tienen un papá, un tío, un abuelito que tiene discapacidad, por ejemplo. Entonces, eso me recordó, por eso tenemos que tomarlo en cuenta. Y lo que dijo Raimundo, hay que tomar en cuenta el concepto del terapeuta y cómo él reprime cosas y por qué la reprime, que tiene que ver con, por eso tiene que tener su experiencia personal de terapia. Eso es todo. Entonces, de alguna manera, ustedes han funcionado como facilitadores para que los terapeutas pasen de este proceso primario a un proceso secundario en donde puedan reflexionar y pensar acerca de lo que van sintiendo, y eso les ayude a la tarea, que es ser terapeutas. Es muy interesante. Sí, Emma, ¿querías hablar algo? Ajá. Sí, yo quería un poquito ampliar lo que decía Ray de la experiencia que tienen los alumnos en las sedes clínicas. Ahí, obviamente, sí ven familias en vivo. Ahí es donde graban las familias que nos llevan a tu imagen. Y entonces ya tuvieron esa experiencia donde hay una precesión, donde se habla de la familia que se va a ver, en fin. Una sesión intermedia, la intersesión, donde todo el grupo de supervisores y alumnos hablan de qué se va a devolver a esa familia. Se le aconseja, se le sugiere al terapeuta qué es lo mejor para esa familia. Y la post-sesión, que es el periodo más interesante de aprendizaje para el terapeuta, ¿no? Que vio donde se combina el aprendizaje sin H y con H, que decía Ray, ¿no? Donde se combina todo el sentimiento en qué sintió, que no solamente qué vio y qué sintió, sino además de qué hizo, todo esto
Y todo eso va agregando al desarrollo del terapeuta para garantizar que salgan como buenos terapeutas familiares, ¿no? Se les aconseja, como dijo Ray, que se les recomienda que sí tomen un tratamiento individual. Familiar no podemos, nos rebasa, pero individual sí. Inclusive cuando yo quiero comentar una cosa personal, cuando yo entré a hacer terapia familiar a IFAC, yo ya había tenido tratamiento de 5 años con el grupo de Fromm, de 5 años con el grupo de Freud, los ortodoxos. Entonces me dijeron, tú ya tienes mucho psicoanálisis, te vas a terapia de grupo. Y tuve la fortuna de que me enviaran con la doctora Sara Meckler, que es otro pilar de nuestro instituto, ¿no? Y fue una experiencia realmente maravillosa, ¿no? Que como que sintetizó mis psicoanálisis anteriores, ¿no? Claro. Y pensando en lo que estás diciendo, Emma, ahora sí que en términos caesianos, ustedes tienen la oportunidad, como son grupos de terapeutas los que están observando, que además esos terapeutas ven familias, tienen la oportunidad de observar los 3 niveles al mismo tiempo, ¿no? La parte intrapsíquica de cada uno y todo lo que se va moviendo en cada uno de los terapeutas, toda la parte intersubjetiva, porque obviamente lo que les pasa a los otros, a sus compañeros, incluso a ustedes, y cómo se va dando esto, y todo en un marco institucional y donde está la parte toda transsubjetiva acerca de querer pertenecer tanto al instituto como al gremio de ser terapeutas y de qué manera van adquiriendo su propia personalidad como terapeutas. Por eso me parece súper rico el trabajo que hacen ustedes, porque está a lo largo de todo, ¿no? Tienen que cuidar a los pacientes que ustedes no están viendo, pero sí los están viendo indirectamente y los están atendiendo, cuidar al terapeuta que está en formación y cuidar el grupo, y cómo el grupo además también funciona como contenedor y también como exponente de todas estas ansiedades en donde ahí suceden, ¿no? Y se pueden analizar y ver. Me parece que es un trabajo muy, muy rico. Muy completo. Sí. No sé si hay alguien más que quiera decir algo o pasamos a alguna otra pregunta. No tengo ahorita preguntas, pero podemos buscar Sí, Flavio. Yo quería 2 cosas. Una, sí, hacer un comentario y plantear alguna pregunta que me nació nuevamente escuchando a Freud. Empiezo por el comentario para completar lo que venían diciendo Ray, Freud y Emma, porque la otra idea es que, la otra situación muy importante, tanto en los aspectos teóricos como técnicos, es que esta manera de enseñar la terapia de familia, hacer a terapeutas familiares, tiene que ver con la idea de que se concibe o concebimos que el terapeuta no es alguien fuera de este sistema terapéutico, sino que es parte de, por decirlo así, el terapeuta entra a ayudar a una familia, a atender a una familia, pero forma parte de la familia y ya es parte de ella y va isomorfizándose y va tratando de cambiar algunos aspectos de la familia a través de identificar cómo se integró, cómo se mimetizó y cómo se puede despegar, tomar distancia y hacer observaciones, interpretaciones, indicaciones para caminar. Esto que es una situación angustiosa desde el lado del terapeuta, que es lo que nosotros en estos seminarios estamos trabajando, es de acompañar a los candidatos a terapeutas familiares, los acompañamos y les vamos disminuyendo, intentando tratar disminuir todas estas ansiedades persecutorias para que en un nivel moderado de ansiedad puedan poner toda su capacidad al servicio de entender, de reflexionar y de comprender qué es ser terapeuta de familia y qué es ayudar a las familias a que prosigan su desarrollo. Esto en las imágenes que venía planteando es como nosotros como profesores pavimentamos el camino de este cañón estresante y amenazante para llegar a un valle, y en ese valle
llegar al momento de aprender y de reflexionar y de tener una imagen propia como terapeutas. Y en la otra imagen, la de entrar a este edificio que es IFAC y recorrer sus pasillos hasta llegar a nuestra aula ahora nuestra aula virtual. En ese momento estamos también dando una contención al alumno para que su persecución o su exigencia magnificada se disminuya y le permita observar a la familia y al sistema terapéutico. Ese es nuestro trabajo y utilizamos las videograbaciones, ¿no? Eso es lo que quería completar, ¿no? Y en esto, nada más el otro punto, coincidimos con esto de, expresado en teoría, es que el terapeuta forma parte del sistema familiar y se hace un sistema terapéutico. Y es parte de ese sistema. Que esto coincide, por ejemplo, con las afirmaciones de la co-construcción de las tendencias narrativas y también del psicoanálisis contemporáneo, donde también habla de la co-construcción y de la intersubjetividad, que también se interrelacionan, interactúan las subjetividades de los miembros de la familia con las del terapeuta y hacen toda una intersubjetividad. Eso es lo que quería completar. Y la pregunta que le proponía Freud es porque él nos platicó de las familias, pero a mí me quedó la pregunta, bueno, ¿y qué tanto les ayudó a esas familias sus sesiones de terapia o su terapia familiar a enfrentar mejor la discapacidad o el problema orgánico que tienen esas familias en el Instituto Nacional de Rehabilitación? Sí, creo que lo que dices tú es muy importante. Los problemas de la familia con un paciente discapacitado o varios generan muchas ansiedades que a veces el terapeuta no puede controlar, el alumno de terapia familiar. Entonces hay ansiedades de enojo, de coraje, de rechazo. Porque a mí, por ejemplo, una pareja que llega con un niño con una enfermedad genética, ¿por qué aquí por qué nació este niño con tal problema, ¿no? Con parálisis infantil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí hay que ser cauteloso. Yo siempre cuento como anécdota que el médico genetista de infantil decía, caras vemos, cromosomas no conocemos. Entonces lo aplico en las familias. Llegó una familia con un paciente con una enfermedad genética y el señor empezó reclamándole a la esposa. Y la esposa se sentía muy mal porque esa enfermedad la transmitía a través del al niño, la transmite la mujer, pero no la padece el hombre. Entonces el señor estaba enojado. Entonces yo, para bajar el enojo del señor, le dije, oiga señor, ¿usted por qué se casó con su esposa? ¿Qué le gustó de ella? Ah, pues que tenía muy bonitas piernas. ¿Pero le vio los cromosomas? No. Entonces, ¿por qué está usted acusándolo? Usted hubiera visto los cromosomas, pero hubiera visto que la mitad de los cromosomas de usted y la mitad son de ella. Y por tanto, los dos son partícipes de la herencia, no nomás ella. Sí, era una enfermedad sanguínea, hereditaria, etcétera, pero no es nada más la culpa de la señora. Entonces, eso hemos trabajado con los alumnos, a cómo mantener el equilibrio entre lo que nos dicen las familias, lo que sienten ellos y cómo regresar a la familia sus opiniones al respecto. Muy bien. Ok, qué interesante. Y respecto de lo que decían, bueno, pues ahí toda la parte sistémica, ¿no? Se vuelve el sistema terapéutico, que es el terapeuta, la familia, incluido también el supervisor, su equipo, y se hace cada vez más grande este sistema, y eso es lo que también permite que la terapia pueda tener una complejidad muy grande, pero además visto desde muchas partes, o sea, eso ayuda, como bien dice el doctor Flavio, que se co-construya esto, o sea, no es una cosa que uno hace y entonces sucede, sino se va construyendo por todas partes, ¿no? Nos queda ya nada más un minutito. Yo de verdad les quisiera agradecer, sí le doy la palabra un segundo, pero de verdad les quiero agradecer, ha sido muy, muy rica esta plática para nosotros y le doy la palabra a doctor Raimundo. Para sintetizar, diríamos, el pensamiento sistémico
si es verdaderamente sistémico, tiene que incluir todos los sistemas, inclusive los sistemas intrapersonales, intrapsíquicos. Por eso la aproximación que tenemos es una aproximación dinámico, sistémico, integrativa, haciendo respeto a la historia de la terapia que surge inicialmente como algo psicodinámico fundamentalmente y luego abriéndose medio siglo después al pensamiento sistémico, pero que tiene que reconocer el aspecto psicodinámico intrapersonal o intrasubjetivo e interpersonal intersubjetivo. Y por eso, con esto cerramos, por eso se complementan, se necesitan y están en combinación todo el tiempo. No hay manera de ver una parte sin la otra. Les agradezco mucho y bueno, gracias por estar en el Congreso de AMPAG. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a los auditorio. Tengan buen día. Los invitamos a la presentación de mi libro en la tarde, a las 5:15 para las 6. Va a estar Flavio comentando.